confírmame si escuchan. Ok, nuevamente buenos días a todos, feliz sábado. Vamos a comenzar nuestro estudio esta mañana. Les quería contar un poquito acerca de un hombre que seguramente ustedes alguna vez escucharon. No sé si les suena familiar el nombre de Nikita Khrushchev. Este personaje fue el líder del Partido Comunista allá en la Unión Soviética, el líder de este país por algunos años. También si ustedes han escuchado algo acerca de lo que fue la Guerra Fría, que fue pues un conflicto más que nada ideológico entre algunas naciones y con un sistema de gobierno que nosotros conocemos como el comunismo y enfrentándose a otro sistema que conocemos como el capitalismo, representados más que nada por el país de Rusia, los comunistas, y el capitalismo a los Estados Unidos, de acá de Norteamérica. Entonces, esta guerra que realmente no sé, les digo, fue más que nada ideológica, con enfrentamiento así como que por debajo del agua, ¿no? Por eso le llamaban Guerra Fría, porque realmente no hubo un enfrentamiento así como que cuerpo a cuerpo, ¿no? Al menos no de manera visible. En esos años, cuando ocurría este conflicto, este personaje que les comentaba, Nikita Khrushchev, hizo algunas declaraciones que, que, le, que pusieron muy tenso precisamente esa relación entre estos dos países. Esas declaraciones, eh, por ejemplo, una de ellas, en un discurso que tuvo donde había algunos delegados de los Estados Unidos, él mencionó que la Unión Soviética, él mencionó esta frase, dice que le iban a mostrar la madre de Kuzma a los Estados Unidos. Les vamos a mostrar la madre de Kuzma, así mencionó eso. Entonces, esa frase que nos puede sonar así como extraña, pues como que causó cierta inquietud en los delegados que estaban ahí y la prensa pronto comunicó esto a los Estados Unidos y ellos llegaron a la conclusión de que esta frase se refería era como un código que se refería a una bomba nuclear, ¿sí? Esta frase de la madre de Kuzma, ¿verdad? Entonces dijo, les vamos a mostrar a los Estados Unidos la madre de Kuzma. Ellos lo interpretaron como que entonces ese código, ¿no? Se iba a implementar y los soviéticos iban a lanzar, ¿no? Una bomba nuclear pues a los territorios de Estados Unidos. Entonces, esta declaración pues causó mucha atención, ¿no? Fue como algo amenazante pues mantuvo esas relaciones entre estos países pues bastante complicada. Después, por ahí hizo una otra declaración donde que vamos hablando por ahí también en una embajada ahí en Moscú, una embajada polaca, y dicen que él menciona esto así, dije, los enterraremos, o sea, refiriéndose a, pues, al parecer, enterraremos. Esta frase también
bastante hostil, bastante preocupante. Y a la otra, pues mantuvo en una estado de alerta siempre a los Estados Unidos, ¿no? De un posible ataque, ¿no? De los soviéticos. Hay algo muy interesante en estas frases, porque este personaje, Nikita Khrushchev, los que lo conocieron mencionan que él era un hombre muy dado a utilizar expresiones como coloquiales, ¿no? Expresiones idiomáticas propias de su país, expresiones folclóricas. Entonces, precisamente estas dos frases por ahí fueron malinterpretadas por quienes las escucharon. Por ejemplo, esa que mencionó que le iban a mostrar a la madre de Kuzma, ¿no? Que esta suena así como algo gracioso. Eh, Eso quiere decir que es como cuando tú le vas a enseñar una lección a alguien, ¿no? Te voy a dar una lección, ¿verdad? Es una expresión como folclórica propia de algunas regiones de Rusia, pero los personajes que analizaron esta frase quizás no se dieron a la tarea de investigar bien a qué se refería esto, uh, y lo tomaron como si fuera una amenaza, ¿no? Les decía como que una bomba, decir que vas a vencer a alguien, ¿no? Eh, Eso de que te va, por ahí se menciona que esta expresión tenía que ver como cuando ustedes rebasan a alguien, por ejemplo, cuando están en un camino de terracería, o cuando ustedes rebasan a alguien, ¿qué pasa con el carro? Ustedes, su carro suelta mucho polvo, ¿no? Al rebasarlo, y pues dejan ese polvo y el carro de atrás pues se llena de tierra, ¿no? Entonces, algunos dicen que esta expresión se refería a eso, ¿no? Era una expresión de que el sistema dejar suena bastante hostil, ¿no? Si yo le digo a alguien, yo te voy a enterrar, pues quiere decir que pues, va a matar, ¿no? Y que eh, pues es una... Entonces, causado mucho revuelo, ¿no? En el ámbito político y militar, pero que sin duda fueron por ahí malinterpretadas por alguien, quizás hasta de mala fe, ¿no? O queriendo causar este, más tensión de la que por falta de investigación o de conocimiento en este caso, del idioma ruso. Nosotros cada día, en cada momento nos enfrentamos a situaciones, a personas, y constantemente estamos interpretando lo que pasa a nuestro alrededor. Interpretamos, por ejemplo, a los gestos de una persona, ¿no? Con la que estamos hablando, interpretamos movimientos, ¿no? Interpretamos, por ejemplo, los que tienen mascotas, ustedes interpretan sus ladridos, sus maullidos, sus comportamientos. Interpretamos cada una de las cosas que están frente a nosotros, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene una manera de interpretar, pues según
según precisamente su educación, sus vivencias, sus experiencias, pero todos tenemos la capacidad de interpretar, ¿no?, lo que ocurre a nuestro alrededor. La interpretación no es otra cosa más que darle un significado, ¿sí?, a algo que pasa, ¿sí?, o a alguien. Darle un significado, explicar o declarar, declarar un sentido a algo que está frente a nosotros. En la Biblia, por ejemplo, hay algunas historias donde algunos personajes hicieron cierta interpretación de algo o de alguien con el cual se estaban relacionando en ese momento. Los voy a invitar a que busquen en sus Biblias, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Son algunas historias que seguramente conocemos. No vamos a analizarla así con tanto detalle, pero vamos a ver de qué se tratan estas historias en 1 Samuel, capítulo 1. Les voy a pedir que busquen ahí vamos a leer a partir del versículo 9, ¿sí? Les va a ser conocida esta historia, ¿sí? 1 Samuel 1:9. Voy a comenzar a leer. Dice así: y se levantó Ana, ¿sí?, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Creo que ya sabemos a qué historia nos estamos refiriendo, ¿verdad? Dice el versículo 10, y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, ¿verdad? Esta mujer Ana estaba pues en el templo, y dice que empezó a orar y a llorar, ¿verdad? Seguramente más de uno de los que estamos aquí alguna vez hemos hecho eso, quizás no en el templo, quizás sí, pero sin duda que al tener una necesidad eh, que nos desespera, oramos a Dios y nuestras lágrimas brotan, ¿no? Dice el versículo 11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo que ella quería era un hijo, ¿sí? Nosotros sabemos, dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, o sea, estuvo ahí bastante tiempo orando. Dice que Elí estaba observando la boca de ella, o sea, dice que estaba por ahí sentado, por ahí en algún lugar del templo, y la empezó a observar. Dice que estaba observando su boca. El número 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. ¿Y qué pasó? Dice, y Elí la tuvo por ebria. ¿Cuántas veces nosotros así como que oramos medio entre la mente, ¿no? Medio entre expresándolo con nuestra voz. Y si alguien nos ve, ¿no?, y no sabe qué estamos haciendo, pues puede pensar que, no sé, que estamos locos, ¿no? Estamos hablando solos. Pero aquí Eli dice que pensó que Ana pues había tomado, que estaba borracha, estaba ebria. El versículo 14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Y se digiere tu vino. Sin duda que Elí se molestó, ¿no? Pues que una persona ebria estuviera ahí en el templo, ¿no? Quizás le causó pues como indignación. Y esto suele pasar, ¿no? De hecho, nosotros en la iglesia hemos tenido esos casos, ¿no? Donde una persona por ahí pasa
o alguna persona que conoció la iglesia y por ahí la ve abierta, pero está tomada, ¿no? Y pasa, y ustedes han estado a lo mejor ahí en esas situaciones, pues la persona ebria no, obviamente no está en sus cinco sentidos y por ahí causa incomodidades, ¿no? A las personas, se levanta y interrumpe y grita y se pone a llorar, ¿no? Entonces eso es un momento así como incómodo, ¿sí? Que no es lo ideal, ¿no? Que una persona vaya así al templo. Entonces él se molestó, se indignó y le dijo, pues eh, ya digiere tu vino, eh, y reclamándole, ¿no? Sin duda que Eli, al nosotros ver esta actitud, Eli seguramente había visto este comportamiento en alguna otra persona, ¿no? Por eso él intuyó que Ana estaba ebria. Y la contestación de Ana fue en el versículo 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces se pueden imaginar, por ejemplo, ahí eh, la actitud ya de Lee cambió, ¿no? De pronto, yo creo que hasta trabó saliva, ¿no? Porque se dio cuenta de que había cometido ahí un error. En el versículo 16 le dice, perdón, el 17, Elí respondió y dijo, ve en paz, y pues ya después de que la había regado, ya no le dice, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. A veces nos pasa así, ¿no? Cuando interpretamos a alguien, cuando juzgamos a alguien, de cierta manera que nos damos cuenta de que nos equivocamos, no tenemos otra cosa más que, ahora sí que callarnos la boca, ¿no? Aguantarnos a lo mejor la vergüenza de haber juzgado mal a alguien. Y Elí esto le dijo, ¿no? Ya le dijo, bueno, espero que Dios te conceda lo que estás pidiendo, y ya la despidió, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, yo creo que es lo más fácil, a interpretar las palabras, las acciones de de una persona que conocemos. Es muy fácil que nos equivoquemos, precisamente porque no la conocemos, ¿no? Eh, Quiero creer que Lee no conocía a Ana, o al menos no la ubicó, ¿verdad? Porque seguramente cuando nosotros conocemos a alguien, si sabemos que alguien no toma, por ejemplo, eh, que no bebe vino, que no bebe alcohol, pues nunca pensaríamos que está borracho, ¿no? Eh, Quizás interpretaríamos, juzgaríamos otra cosa, pero nunca que está borracho, porque nosotros sabemos que esa persona no toma. Entonces es muy fácil equivocarnos al interpretar las acciones de una persona cuando no la conocemos, ¿sí? Pero es lo que más hacemos, ¿no? Con personas que quizás nunca hemos visto en nuestra vida, eh, simplemente interpretamos sus gestos, ¿no? Sus ademanes, su manera de comportarse en cierta situación, y nosotros nos hacemos una idea de esa persona. Esta persona de seguro es muy enojona, pues velo lo que está haciendo. Y empezamos a interpretar todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero sin duda que la mayoría de las veces nos equivocamos precisamente por esa falta de conocimiento. Eso pasa mucho en nuestra relación con Dios. Cuando ah, nosotros tenemos cierto conocimiento de Dios, pero sin duda hay gente que no conoce a Dios prácticamente nada, ¿no? O sea, nomás sabe que le dicen Dios, y es todo lo que sabe. O sea, no tiene ningún tipo de conocimiento de Dios, pero sí interpreta, ¿no? Y puede decir, no, pues que Dios es un Dios malo. Dios, yo no creo en Dios por esto, pero no sabe nada acerca de Dios.
Elena de White por ahí hace una declaración acerca de esto, donde dice que las personas que más dudan de Dios son precisamente las que no conocen nada acerca de él. O sea, que lo han escuchado por ahí, pero realmente no lo conocen. Sí, son las personas que más dudan y tiene cierta lógica, ¿no? Y esto le pasó por ahí a Eli. Sí, él sin duda que no conocía a Ana, o al menos no la reconoció en ese momento, si es que la había visto alguna vez, y la juzgó mal, ¿no? Interpretó mal su adoración, la forma en que ella estaba orando. Y bueno, en esta historia podríamos decir que no pasó a mayores, ¿no? Su mala interpretación de las acciones de Ana. Básicamente quedó pues ahí en un momento quizás incómodo, incluso para él, ¿no? Pero cuántas veces nuestras acciones, nuestra manera de interpretar cuesta más, ¿no? Que un momento incómodo. Hay otra historia, ahí mismo vamos a buscar bueno, vamos ahora al segundo libro de Samuel, capítulo 10, ¿sí? Y rápidamente vamos a buscar en 2 de Samuel 10. Y bueno, voy a empezar a leer el versículo 1. 2 de Samuel 10, versículo 1. Dice así. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón. El rey amonita murió y reinó en lugar suyo Anún, su hijo. El versículo 2 dice, y David dijo, yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo, y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Más llegando los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, ¿qué pasó? Dice, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Falleció este rey, empezó a reinar su hijo, y David había conocido al personaje que murió, que por lo que nos cuenta aquí, este personaje en algún momento le ayudó a David, ¿sí? Dice que le hizo bien. Entonces David intentó pues corresponder, ¿no? Aunque esta persona ya había fallecido, intentó corresponder a esa ayuda, a ese favor que este rey le había hecho. Y él mandó por ahí algunos siervos, pues para ver qué se ofrecía, ¿no? Dice que para consolarle, para mostrarle ahí su respeto al nuevo rey, o sea, para ayudarle, ¿no? Como quien dice. Pero dice que por ahí algunos personajes, los otros príncipes, las personas ahí alrededor del trono, se les hizo sospechoso, ¿no? Interpretaron que estos siervos, ¿no? Estas personas que según esto venían a honrar, dice, al padre fallecido, no eran más que espías, ¿sí? Interpretaron que pues David lo que quería no era ayudar, no era honrar la memoria del padre del rey, sino que iba a espiar, dice que para después destruir la ciudad. Dice el número 4, versículo número 4. Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió, dice. Cuando se le hizo saber esto, David envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo, ¿qué? Avergonzados
y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volver. ¿Qué pasó? Bueno, el rey sin duda escuchó, ¿no? Las inquietudes de los príncipes, y él también pues interpretó de que la acción de David, más que de ayuda, era un acto hostil, ¿no? De ahí de espionaje. Y dice que tomó a aquellos siervos y los humilló, ¿no? Haciendo esto que a lo mejor nos puede parecer extraño, eso de cortar la barba. El asunto era humillar a aquellos personajes. Y como ven, nosotros estamos leyendo la historia y entendemos que la intención de David no era lo que los hombres pensaron de él. Sin duda que se habían equivocado, ¿no? Al interpretar las acciones de David como un acto, pues, de guerra. Pero nosotros, les digo, lo leemos así ya cuando pasó, y la Biblia nos explica, pero sin duda que nosotros podríamos haber pensado lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros solemos juzgar o interpretar a las personas por la fama que tienen. Sí, entonces David obviamente tenía fama de ser un guerrero, de conquistar ciudades, de ahora sí que hacerle la guerra a todas las naciones, pues que rodeaban al pueblo de Israel, ¿no? De hecho, él lo declara muchas veces, en sus palabras, pues que él iba a eliminar a todos los enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Fue una de sus, quizás, de sus obras, el pelear, ¿no? Contra todas las naciones que molestaban a los israelitas. Y entonces nosotros sabemos que los amonitas pues no eran muy amigos de los israelitas. Entonces, en cierto modo, estos personajes podríamos decir que tenían razón, ¿no? Al interpretar esto. A ver, ¿cómo que manda casualidad, ¿no? Que manda estas personas, según esto, a consolar, ¿no? Ahí al rey. Lo que él quiere es tomar la ciudad, es destruirnos. Nosotros, yo creo que más de uno pensaríamos igual, ¿no? Estos príncipes. ¿Por qué? Porque precisamente nos basamos en experiencias pasadas, nos basamos en la fama de la persona, ¿sí? Entonces, interpretamos cualquier acto de esa persona basado en eso. Pero aquí nos estamos dando cuenta de que eso fue un error, ¿no? Y ahora decíamos ahorita que la manera en que nosotros interpretamos cada situación a nuestro alrededor tiene consecuencias. En la historia de Ana, por ejemplo, pues podemos decir que no hubo una mayor consecuencia más que ahí el momento incómodo, ¿no? Que los dos pasaron. En este caso, en la historia de David, sí pasó algo, ¿no? Porque ya no más fue una interpretación ahí de palabras, sino que hubo ahí acciones violentas, y si seguimos leyendo la historia, nos vamos a dar cuenta de que eso acabó en una guerra, ¿sí? Que se pudo haber evitado si se hubiera interpretado bien las acciones de David, ¿no? O sea, con un mayor conocimiento, porque David está hablando de que él respetaba al rey que había fallecido, porque ese rey lo había ayudado. Entonces, quiero creer yo que estos príncipes, ¿no? desconocían, eh, desconocían realmente el carácter de David, porque si nosotros leemos su historia, nos damos cuenta de que él, este,
incluso con naciones enemigas de su pueblo, con las que él convivió, él los llegó a respetar, ¿sí? Porque era una persona agradecida, ¿no? Cuando esos personajes lo ayudaron, él lo respetó, ¿no? Por eso. Entonces, sin duda que ellos desconocían esto de la historia de David, y sin duda que muchos de ellos quizás desconocían que su rey, que había fallecido, había ayudado a David. Entonces, malinterpretaron el asunto y terminó en una desgracia, ¿no? Terminó en una guerra, en un conflicto bélico. Hay otra historia que tiene que ver con David, que también conocemos. Vamos a leerla rápidamente. Vamos de nuevo a 1 Samuel, capítulo 17. Hace poco lo leímos, ¿verdad? En los ejercicios bíblicos. 1 Samuel 17. Bueno, vamos a leer el versículo 17. 17, ¿sí? 1 Samuel 17, 17. Dice así: y dijo Isaías a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Vamos conociendo esta historia, ¿no? David, Isaí, el padre de David, lo envía, ¿sí? Lo envía por ahí, le encomienda una misión, le hace un mandado que le lleve ciertas provisiones a sus hermanos. Y dice el versículo 18: y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. O sea, tenía como que doble objetivo su encomienda, ¿no? Llevar ciertos alimentos y saber si sus hijos estaban bien. Si conocemos por ahí la historia, vamos a recordar de que sus hermanos estaban en plena campaña militar, ¿no? Entonces, por ahí David es mandado para allá, y luego dice el versículo 20: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. O sea, nosotros sabemos que David era pastor, dice que encargó las ovejas de su padre, se las encargó a alguien, y fue a hacer ese mandado. Dice el versículo 22: entonces David dejó su carga ya cuando llegó en mano del que guardaba el bagaje, y recorrió al ejército, o sea, andaba buscando por ahí a sus hermanos, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Dice el 23: ya los había encontrado. Dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Nosotros sabemos que Goliat estaba retando a la pelea a uno de los israelitas. Y vamos a leer el versículo 26. O sea, cuando él escuchó esto, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y dice que el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así será al hombre que le venciere. Pero dice que su hermano mayor, en el versículo 28, y oyéndole hablar Eliab,
su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dice. Conocemos la historia. Eh, Eliab, su hermano, por ahí lo ve platicando con algunos hombres. Y sin duda que eh, Eliab conocía a su hermano, ¿cierto o no? O sea, era su hermano. Había convivido con él desde que nació. Entonces no podríamos decir que esas palabras actuaban con desconocimiento de la persona, así como por ejemplo, como le pasó a Eli con Ana, o en parte a aquellos hombres, a aquellos príncipes amonitas con David, ¿no? Que puede ser un total desconocimiento, o que nosotros conozcamos a la persona ahí nada más por su fama, por lo que hemos oído hablar de ellos, pero sin duda que Eliab conocía a su hermano. Entonces cuando él lo ve ahí, se le hizo así como, pues, que estaba ahí como fanfarroneando, ¿no? David, como que haciéndose el valiente, preguntando y por qué se dejan, ¿no? Como diciendo, ¿por qué se dejan que lo esté retando, que esté insultando a nuestro Dios? Dice que se encendió en ira, o sea, esa frase quiere decir que no fue un reclamo así como común, fue algo fuerte, y él por ahí, su hermano le dice: ¿qué estás haciendo acá? ¿No? ¿Dónde tu trabajo es cuidar a las ovejas? ¿Dónde las dejaste? Y David se sorprende, ¿no? Le dice, pues, yo como, ahí no dice más, ¿no? Pero pues, David había sido mandado por su padre precisamente eh, para llevar eso y ver si sus hermanos estaban bien, y ahora estaba siendo regañado, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? O sea, somos injustos con las personas en nuestra manera de interpretar. David estaba simplemente cumpliendo con lo que su padre le había mandado. Eh, Muchas veces nosotros sin saber, ¿no? Sin conocer el contexto, juzgamos, interpretamos las palabras de una persona. Y bueno, la historia más adelante nos dice que las palabras de David no eran vacías, ¿no? Porque él se enfrentó precisamente a Goliat. Eh, Esto nos pasa muy con personas, mucho, a alguien de nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos con los que convivimos mucho. Nos podemos equivocar también al interpretar algo que ellos hacen o algo que ellos dicen. Porque aquí Eliab dice: yo te conozco, ¿eh? Y esa frase nosotros la usamos mucho. ¿Eh? No, si yo lo conozco, decimos, o sea, poco, si yo lo conozco de toda la vida, esto que está haciendo es por tal cosa. Pues aunque Eliab conociera mucho a su hermano, aunque hubiera convivido mucho con él, aquí se estaba equivocando, ¿sí? Porque las palabras de David eran sinceras, y además el hecho de que David estuviera ahí no tenía nada que ver con lo que él decía, ¿no? Que había ido por ahí de morboso a ver la pelea, ¿no? Él había simplemente ido obedeciendo a la voz de su padre. Entonces, esto nos enseña que por mucho que conozcamos a alguien, también podemos malinterpretar lo que esta persona hace o dice. Eh, Debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Porque no solamente nos pasa con las personas que no conocemos, que eso es más común. No sé cuánto a ustedes les ha pasado eso, ¿no? O al revés, ¿no? Que a ustedes los han malinterpretado a alguien con quien conviven todos los días, ¿no?
no, pues sí, yo no quería decir eso, ¿no? Y nos pasa lo que al personaje que hablábamos al principio, ¿no? Yo digo algo y alguien lo malinterpreta, ¿no? Y puede causar algún conflicto mayor, ¿no? Como pudo haber sido, por ejemplo, esa guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por malinterpretar ciertas frases, ¿no? Sin duda que uno de los personajes más malinterpretados, seguramente en la historia de la humanidad, fue Jesús, ¿sí? Por varias razones, ¿no? Seguramente porque por su condición, ¿no? Por su naturaleza, muy distinta a la de nosotros, en el sentido de que él fue un hombre sin pecado, ¿no? Sin esa malicia que nosotros solemos tener. Generalmente sus palabras y sus acciones eran malinterpretadas. Si él, por ejemplo, ah, dice que se juntaba con los pecadores, con la gente indeseable de aquel tiempo, ¿no? Eh, ahí, con los cobrados de impuestos, ¿no? Dice que con las prostitutas, personas que, pues incluso en nuestro tiempo también son indeseables, ¿no? De mala fama. Dice que él se juntaba con esas personas y se malinterpretaba, decían, pues como él anda con ellos, ¿qué? Pues él es igual, él es igual. Sin embargo, eh, nosotros sabemos que su objetivo nunca fue hacerse como ellos, ¿no? Sino ayudarlos. O sea, él, como él dijo, él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él, eso era su naturaleza, su objetivo en la vida. Y tantas palabras que, por ejemplo, se malinterpretaron porque, en cierta forma, parecía que Jesús hablaba otro idioma, porque generalmente Jesús hablaba muchas cosas en un sentido espiritual, ¿no? Entonces, o sea, con el afán de salvar a las personas y las personas tomaban ciertas declaraciones como literales, ¿no? O sea, parecía que hablaban otro idioma, ¿no? Jesús y las personas que lo rodeaban. Incluso muchas veces Jesús hizo declaraciones, en cierto sentido, para que, o sea, también para no ser tan claro y protegerse de él, ¿no? Entonces sabemos que, o sea, en su condición humana, él también tenía que tener mucho cuidado con lo que decía, ¿no? Como cuando le preguntaban, a ver, tú eres el hijo de Dios, ¿no? O sea, tratando de entramparlo, entonces sus declaraciones generalmente eran malinterpretadas, ¿no? Incluso por las personas más allegadas a él, ¿no? Como sus discípulos. Hay una frase que por ahí, vamos a buscarlo, nada más como un ejemplo de cómo hasta en algo así tan común era malinterpretado. Vamos a buscar en Juan, el Evangelio de Juan. Le voy a pedir a alguien que por favor me ayude a leer en Juan 21:23. Alguien que me haga el favor de leer Juan 21:23. Si lo tienen por ahí alguien. Juan 21:23. Si no, por aquí lo leo. ¿Sale? Dice Juan 21. Bueno, voy a leer desde el 22.
¿sí? Juan 21:22. Dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Si nosotros vemos el contexto de la historia y la conocemos, es cuando por ahí, después de resucitar, Jesús se encuentra por ahí con sus discípulos y está por ahí platicando con Pedro, ¿sí? Tienen una conversación donde por ahí arreglan sus, sus malos entendidos en el pasado. Y uh, por ahí Pedro le, le dice a Jesús que qué onda con Juan, ¿no? O sea, que qué va a pasar con él. Entonces Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, entonces a ti qué, o sea, eso no te debe de interesar. Y luego, muy interesante, dice el versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, o sea, eso que dijo Jesús se empezó a propagar entre los hermanos, entre la nueva iglesia ahí, naciente. Dice que aquel discípulo que no moriría. O sea, las personas dijeron, bueno, es que Jesús dijo que Juan nunca se iba a morir, no se va a morir. Pero el mismo versículo explica, dice, pero Jesús, ¿qué pasa? Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, y ahí nosotros nos podemos identificar, ¿no? Cuando nosotros escuchamos algo, lo interpretamos de una manera que a veces ni siquiera tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque si nosotros leemos la frase y dice, si yo quiero que él viva, o sea, que no, hasta la segunda venida, pues a ti no te debe interesar, le dijo a Pedro. Pero precisamente como dice el versículo, ahí nunca dice que Juan nunca se iba a morir, ¿verdad? Simplemente le estaba dando una idea a Pedro de que lo que pasara con Juan le correspondía solo a él, ¿no? Esa era la idea de Jesús, pero dice que se hizo famoso, ¿no? Se hizo famoso Juan. Yo creo que cuando lo veían pasar decían, no, es que Jesús dijo que no, nunca se iba a morir, este cuate, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo malinterpretamos y sin duda que hasta le pegamos a lo que nosotros vemos, ¿no? Le inventamos cosas o que tienen un significado, o sea, sin sentido común a lo que realmente escuchamos. Como por ejemplo lo que decíamos ahorita, ¿no? De este personaje cuando dijo esta frase medio extraña y los americanos dijeron, no, pues es una bomba, es clarísimo, ¿verdad? Cuando realmente cualquiera que escuche esa frase, pues no tiene nada que ver con una bomba nuclear. Así como malinterpretaban en aquel entonces a Jesús cuando vivía en la tierra, nosotros solemos malinterpretar a Dios, ¿no? De hecho, pues la humanidad entera lo ha malinterpretado. Incluso el mismo Satanás lo malinterpretó, ¿no? Cuando él era todavía un ángel de luz. Malinterpretó la ley de Dios. Él pensó que la ley de Dios era ¿para qué? Para oprimir. De la ley de Dios, que Dios mismo era como un tirano, que lo único que quería era pues, tener sometidos a su creación. Y sin duda que ese pensamiento nos lo transmitió, ¿no? A la humanidad. El ser humano suele pensar que, que Dios, o sea, parece que no quiere que el ser humano sea feliz, ¿no es cierto? Porque parece que todo lo que Dios nos pide es algo muy pesado de llevar. Parece que todas las leyes de Dios están en contra de la felicidad del ser humano. Eso parece, ¿no? O sea, pues es que Dios dice que no hagas esto, Dios dice que no hagas lo otro, que no vayas para allá, que no hagas esto.
pero sin duda que así como Satanás malinterpretó a Dios en el cielo, nosotros lo hacemos en la tierra y aún como creyentes, dejemos a los que no creen, ¿no? Como creyentes o como personas que se supone que conocemos a Dios, lo malinterpretamos constantemente, ¿no? Malinterpretamos la Biblia, malinterpretamos las escrituras, sus declaraciones, malinterpretamos, nosotros específicamente como adventistas del séptimo día, malinterpretamos mucho los escritos de Elena de White, mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque como dijimos al principio, se supone que conocemos, pero realmente no conocemos a la persona, no conocemos mucho a Dios. Y también como en el caso de David y su hermano, ¿recuerdan? Aunque llegáramos a conocer un poquito a Dios, porque nunca lo vamos a conocer mucho, aunque llegamos a conocerlo a nuestro nivel, eh, podemos malinterpretarlo, ¿no? O sea, el hecho de que hayamos tenido una vida entregada a Dios por muchos años no significa que no nos vamos a equivocar nunca al interpretar su palabra o sus mensajes. Hay una serie de principios o de consejos que se nos dan para interpretar, por ejemplo, las escrituras o uh, los escritos de Elena de White. De hecho, por ejemplo, estaba recordando cuando estaba haciendo esta reflexión, que Isaías hace no mucho nos dio por ahí, pues como unos principios, algunos puntos que debiéramos de tomar en cuenta cuando interpretamos la Biblia y los escritos de Elena de White. De hecho, por aquí los traigo así como un resumen, nada más para recordarlos, que cuando nosotros nos acercamos a leer la palabra de Dios o a los escritos de Elena de White, para tener una correcta interpretación, para no regarla, lo primero que tenemos que hacer que es orar, ¿no? Tenemos que orar porque tenemos que acercarnos al autor de esas palabras que es el Espíritu Santo. Debemos de tener fe, o sea, debemos de acercarnos con la disposición de una persona que quiere aprender y una persona que quiere aprender necesita tener fe, ¿sí? Porque si a lo mejor tú como estudiante, ¿no? Ya en una escuela, la universidad, si tú dudas de todo lo que va a pasar, no vas a aprender, porque tú dudas del maestro. No, pues quién sabe si lo que dice el maestro será cierto o yo mejor le hago como yo quiero. Debemos de tener la humildad, ¿no? Y la disposición de aprender. Debemos eso es muy importante, al, al tratar con algún mensaje de Dios, debemos de centrarnos o de investigar, de analizar el mensaje principal de todo lo que se está diciendo en esa historia, en ese capítulo, y para ser más asertivos, o sea, para dar en el blanco a lo que queremos, necesitamos entender el mensaje principal, en este caso de toda la Biblia. Si pudiéramos hacer un resumen de qué se trata la Biblia, se trata de la salvación del ser humano, ¿sí? O sea, de lo que Dios eh, quiere hacer por el ser humano que cayó, ¿no? En desgracia. De eso se trata la Biblia, ¿no? Obviamente tiene mensajes así como periféricos, ¿no? Mensajes más puntuales, pero precisamente esos mensajes los debemos de relacionar y de analizar a la luz del mensaje principal de la Biblia, que es la salvación del ser humano. Igual los escritos de Elena de White, ¿no? Todo lo que ella escribe es en favor, o sea, de la salvación del ser humano. También tenemos de entender que
eh, así como, por ejemplo, en la historia que vimos al principio, el lenguaje, o sea, las barreras que nos impone el lenguaje humano, este, pues son muchas, ¿no? Entonces, debemos de estar conscientes de que lo que, por ejemplo, una persona entiende, otra persona puede no entenderlo realmente de acuerdo a que a su cultura, a sus experiencias previas, ¿no? Entonces debemos de estar conscientes de que, por ejemplo, la Biblia la escribieron muchos personajes, ¿sí? Inspirados por Dios, pero eso no significa que Dios les dictaba, no así literalmente, a ver, escribe, a ver, como si fuera un secretario escribiendo, sino que cada personaje puso parte de su lenguaje, ¿no? De su manera de ser. Entonces es algo que debe ser analizado. Por ejemplo, si aquellos que interpretaron estos mensajes de este líder soviético hubieran sabido o conocido a este personaje y sabían que él era muy habido a utilizar expresiones así como coloquiales, quizás, ¿no? Se hubieran evitado ahí muchos años de tensión por estas declaraciones. Pero es cuestión de investigar al personaje que escribe, ¿no? O al instrumento que Dios usó para que escribiera. También debemos si nosotros tratamos un tema, debemos de recopilar, así que toda la información referente a ese tema, ¿no? Si yo me encuentro una declaración no sé, acerca del divorcio, por ejemplo. Entonces, hombre, es que aquí dice, mire hermano, aquí dice que el divorcio tal y tal. Bueno, sí, pero la recomendación es que usted recopile toda la información que encuentre en la Biblia, en los escritos de Ellen G. White, que hablen de qué, de ese tema, para que su interpretación no se base solo en un cachito, en una parte de la historia, ¿no? Por ejemplo, Elena de White nos invita a considerar la Biblia como un todo, como una historia completa, ¿no? Entonces, si nosotros nada más leemos un cachito, no vamos a tener equilibrio, ¿no? Porque si nosotros estudiamos todo lo referente a un tema, nos vamos a dar cuenta de que aparentemente hay declaraciones que se contradicen, ¿no? Pero precisamente ese contraste de declaraciones es la que le dan cierto equilibrio y nos impiden hacer interpretaciones extremistas, ¿sí? Que es otro punto, o sea, evitar las interpretaciones extremistas que precisamente vienen de solo conocer un lado de la historia, ¿no? Como quien dice. También otro punto importante para interpretar lo que Dios nos dice es considerar la época en que se escribió, ¿no? La persona o las personas, el grupo de personas para las que se escribió. O sea, considerar el tiempo y el lugar de esos escritos, considerar el contexto de la historia, bueno, ya tiene que ver con lo que hablábamos un poquito. O sea, si encontramos por ahí una declaración que nos puede parecer, a lo mejor controvertida, necesitamos entender o investigar, ¿no? Porque eso es lo que nos da flojera. Investigar, bueno, a ver quién le escribió, en qué año se escribió, dónde le escribió, para quién le escribió, y en base a eso nosotros podemos rescatar más que nada los principios, ¿no? No tanto el mensaje específico, sino los principios que rigen esa declaración, ¿no? O sea, por ejemplo, así rápidamente, no recuerdo si Saí nos contó eso. Eh, Elena de White, hay una declaración de Elena de White
donde ella le mandó una carta por ahí a una organización de la iglesia, donde les decía que no deberían de, o sea, que ellos no deberían estar comprando bicicletas. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo? Sí, o sea, ella les declaró que ellos no, que Dios no se agradaba en que estuvieran comprando bicicletas. Entonces, si nosotros leemos eso, ¿qué pasa? Es que la bicicleta es del diablo, ¿no? Vamos a decir, la bicicleta la creó el diablo, entonces por eso Elena de White les da la recomendación o la orden de que no compren bicicletas, ¿no? Porque pues, seguro es una idea satánica. Entonces, si nosotros nada más leemos eso, nos quedamos con esa idea. Es muy curioso, no es un caso muy hasta, podemos decir, hasta medio chistoso, si lo vemos así, nada más, ¿no? Ahora, la invitación es a analizar el tiempo y el lugar, ¿no? Por ahí alguien se dio la tarea de estudiar, bueno, a ver, ¿por qué Elena White dijo esto? Entonces, esa persona se da cuenta de que precisamente en esos años, ¿no? A finales de, de 1890 y tantos por ahí, la bicicleta se empezó a manufacturar, o sea, se empezó a fabricar de manera de que era un producto de moda, ¿sí? Que más que servir como un medio de transporte, era como tener un producto que te diera estatus, ¿sí? Que de hecho menciona ahí más o menos que era, bueno, bastante caro, como era algo novedoso, bastante caro, entonces a Dios nunca le ha gustado que sus hijos gasten así por gastar, por moda, por satisfacer, que nada más pues como si el vecino ya se compró una, pues vamos a comprar una, me van a hacer menos, entonces podemos rescatar de esta historia, ¿no? Que, por ejemplo, periódicos de la época mencionan que, periódicos, o sea, eh, no mensajes de Elena de White, sino que mencionan que parecía que la bicicleta tenía un poder sobrenatural sobre las personas porque dice que hasta gastaban lo que no tenían para comprar una bicicleta. Con tal de que, pues, mira, el vecino compró una bicicleta, y a lo mejor hasta dejaban de comer o de darles ropa a sus hijos para comprar una bicicleta. Años más tarde, pues el mundo empezó a evolucionar y las bicicletas quedaron, pues, fue pasando de moda y ya no fue realmente un problema en la sociedad. Eh, de hecho, pues hoy hasta nos recomiendan, ¿no? En lugar de carro, que dicen, usa bicicleta, ¿no? Es más barato, es más sano, te mueves más. Entonces necesitamos analizar qué, el tiempo en lo que se escribió, el lugar, incluso la persona específica a la que se está refiriendo, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Que aún en ese tiempo haya personas que compraron esa bicicleta y para ellos no significaba un gasto que, un gasto mayor, o sea, que les, pues que afectara, ¿no? La economía de la familia y que esa persona al comprar esa bicicleta no lo hacía porque no lo hacía por satisfacer nada más un deseo egoísta, sino que a lo mejor le encontró un servicio útil. Entonces necesitamos analizar todo ese tipo de detalles, ¿no? Cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos los textos de Elena de White, no nomás decir, no, pues que dice que, entonces, hermanos, vendan sus bicicletas porque la bicicleta es del diablo. No, necesitamos investigar, hay que dedicarle tiempo a investigar historia, ¿no? Como les decía esta persona, dijo, ¿por qué Elena de White dijo esto? Empezó a investigar un poquito de cómo era la sociedad en esos años,
cuánto costaban las bicicletas en esos años, qué causó la bicicleta en esos años. Bueno, sí, necesitamos, o sea, cosas que a lo mejor en algún momento fueron un problema, ¿no? Para un cristiano. Hoy realmente no son algo que debilite la fe, ¿no? De un creyente. También necesitamos diferenciar lo que Dios considera como el ideal, ¿no? De lo que el ser humano debería de ser, y lo que Dios mismo sabe que como seres humanos podemos alcanzar, ¿no? O sea, Dios nos pone como que la vara alta, mira, yo quiero que seas así, pero Él sabe que nosotros, nuestra condición, este, eh, no podemos a lo mejor alcanzar el ideal, ¿no? Que Él quiere. Que dice, por ejemplo, Juan, dice que, que Él desea que Dios desea que nosotros no pequemos, ¿no es cierto? O sea, Él es el ideal de Dios, que nosotros nunca cometamos errores. Pero Dios ofrece una solución porque Él sabe que cometemos errores. Entonces dice, si alguno se equivocó, si alguno cometió un error, cometió un pecado, y si tenemos un abogado. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar el ideal de Dios a lo que es real, ¿no? En nuestras vidas también debemos de diferenciar eso. Bueno, por último, debemos de tener sentido común. Sentido común. Parece algo muy lógico, pero que muchas veces no utilizamos al interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? Hace, hace algunos días, ahí en la escuela donde trabajo, tengo una alumna que es, bueno, es muy buena alumna, muy dedicada, es muy disciplinada. Entonces, por ahí en la clase yo la estaba ahí observando de lejos y la veía así como si estuviera fastidiada, ¿no? Entonces yo le acababa de dar un nuevo material para que ella lo tocara en su guitarra. Y entonces lo primero que se me vino a la mente fue, pues, al ver su actitud, dije, de seguro no le gustó la canción que le puse, ¿no? Porque la veía así como apática. Y esa fue mi primera impresión, ¿no? Yo interpreté su actitud o sus gestos, y dije, no, pues no le gustó la canción que le puse. Después cuando la llamé para revisarle lo que estaba tocando, eh, ella se empezó así como a equivocar mucho, ¿no? Y me llamó la atención porque ella no se suele equivocar, ¿no? Cuando la reviso. Entonces le dije, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? O sea, yo queriendo saber qué era lo que pasaba, ¿no? Yo dije, no me va a decir, no, es que esto que puso, pues no me gusta, ¿no? Pero resulta que ella me dice, ¿sabe qué? Es que no había dormido bien porque traía brackets y se los habían ajustado, entonces que le empezó a doler mucho la cabeza y andaba cansada, no estaba bien, pues, ¿no? Entonces yo entendí que su actitud en aquel día, porque le dije, ¿se te hace difícil lo que te puse? No, es que, y yo entendí que no estaba concentrando, precisamente porque, pues, no había pasado a lo mejor una buena noche, se sentía mal, ¿no? Traía dolor, entonces no le daba, ¿no? Para estar tocando. Y me puse a pensar en cómo nosotros cuando interpretamos a algo o a alguien, eh, es tan fácil a veces interpretar como preguntarle a una persona. Si vemos a alguien, es que es bien sangrón, está bien serizote, vele la carota que tiene. Pero simplemente interpretamos y nunca preguntamos, ¿no?
O sea, si realmente me interesa la persona, yo puedo decirle, oye, hijo, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Estás enojado? Y a lo mejor no está enojado, simplemente, como les decía esta alumna, a lo mejor no durmió bien, ¿no? Y pues tiene la cara decaída, no sé. Es tan fácil como preguntar, ¿no? Preguntar. De la misma manera, si nosotros queremos entender lo que Dios dice, interpretar bien lo que Dios dice, necesitamos preguntarle, así de simple, preguntarle, ¿qué es lo que tú estás queriendo decir aquí? Y para concluir, vamos a hacerlo con el texto que leímos al principio. ¿Se acuerdan? Vamos a buscar en 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 20. 2 de Pedro 1, 20. Y con esto vamos a concluir, no vamos a llevarnos este consejo, ¿no? Si realmente queremos interpretar bien, sobre todo a Dios, ¿no? Vamos a hacer caso de esta declaración. Dice, entendiendo primero esto, o sea, lo primero que tenemos que saber para interpretar a Dios es esto, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, nada de lo que tenemos aquí, o en los escritos de Elena de White, dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué? Privada, dice. Dicen algunas versiones, es de interpretación personal. O sea, nada de lo que está aquí debe de ser interpretado nada más porque a mí se me ocurrió. Es que yo creo que así es. No, dice que nada de lo que se escribió aquí puede ser interpretado de manera así como personal, ¿sí? Privado. ¿Por qué? Dice el versículo 21. Porque nunca la profecía, o sea, nada de lo que se escribió aquí fue traído por voluntad humana, o sea, no fue que se le ocurrió a Pedro, a Pablo, a Moisés, no sé, a Samuel. Ay, estoy desocupado, voy a escribir algo así bonito para la iglesia, ¿no? Dice, ninguna fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, o sea, todos los que escribieron, incluida Elena de White, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, todo lo que se escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si queremos interpretar bien, hay que preguntarle a quién. A Dios. Al Espíritu Santo, a Dios. El autor de la... Mira, yo como, si yo quería interpretar bien a mi alumna, pues, ¿qué hice? Pues le pregunté, ¿no? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, en lugar de quedarme con una idea equivocada, ¿no? Y ojalá que nuestra vida cotidiana también podamos pedirle sabiduría a Dios para interpretar bien a nuestra familia, ¿no? ¿Sí? A nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros jefes, nuestros vecinos, interpretar bien, ¿no? Con sabiduría sus actitudes, sus palabras y más que nada interpretar bien la palabra de Dios, ¿no? Los mensajes que Dios tiene para nosotros, ¿eh? Que Dios nos bendiga.